La primera intervención de hoy corresponde a doña Ana Belén Gallardo Broncano, que nos presentará A Fuego y Sangre, Guerra de Sucesión Castellana en la Raya. Ana Belén Gallardo es graduada en Historia y Patrimonio Histórico por la Universidad de Extremadura, con premio al mejor expediente académico y máster universitario en Investigación Histórica por esta misma universidad. Actualmente está realizando prácticas formativas en la Biblioteca de la Universidad de Extremadura en Cáceres en tareas de servicio de documentación y hemeroteca. Pese a su juventud, ha participado en numerosos seminarios y simposios como las Jornadas de Arqueología Pre- y Protohistórica de la Universidad de Extremadura de 2016, el Simposio Internacional para Jóvenes Investigadores de 2017, las Jornadas de Cultura, Defensa y Patrimonio de Cáceres de 2017 y 2019, las 11 Jornadas de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura o el Seminario de Arqueología de las Ciudades Patrimonio de Mérida en 2019. Y ha realizado prácticas en excavaciones arqueológicas del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida en 2019. Hoy, en su ponencia, nos hablará de la importancia que tuvo para la zona de la Raya la Guerra Civil Castellana de Sucesión tras la muerte del rey Enrique IV y el papel fundamental jugado por la Orden de Alcántara en dicho conflicto. Ana Belén. Muchas gracias a todos los presentes y a aquellos que nos siguen por la plataforma streaming. Bueno, antes de nada me gustaría agradecer a la organización por darme esta oportunidad. Ha sido mi mejor debut, vaya. Y bueno, permítame la expresión entre grandes pesos pesados, tanto de la investigación como la divulgación histórica. Sin más dilación, como bien ha dicho, mi ponencia versará sobre la Guerra de Sucesión Castellana en el contexto de la Raya extremeña y con el ejemplo de Alcántara, ya que se trataba de una villa con un enclave fronterizo de gran importancia, además de la relevancia por radicar allí la Orden de Alcántara. Primeramente, como marco teórico, nos ubicamos en mediados del siglo XV en una situación de bastante inestabilidad política. En las últimas decenas del siglo XV, a la muerte de Enrique IV, hay una estabilidad por la sucesión en torno a dos pretendientas. Por una parte, se encontraba su hija Juana, apodada la Beltraneja, y que por tanto llevaba parejo pues bastantes conflictos en torno a si era hija legítima de él, y por otro lado su hermanastra Isabel la Católica. Con este conflicto pues habrá bastantes apetencias por parte de los nobles para asentarse en uno u otro bando y obtener prebendas económicas y políticas de ello. Por tanto, en este contexto de inestabilidad política, social y económica, a la muerte del rey, podemos destacar dos factores predominantes en esta etapa, a mediados del siglo XV. Por una parte, se encontraría el afianzamiento de ese poder, porque la manera de llevar a cabo las conquistas militares, para llevar a cabo la unión de reinos se hacía por medio de la línea de la consanguinidad, es decir, la unión dinástica por distintas familias para así formar reinos, aparte de los otros métodos que eran la conquista o bien la herencia de territorios. Y por el otro lado, las luchas de las facciones nobiliarias, que era sintomático de este proceso y característico, y sobre todo, bueno, se llevaba a cabo durante todo el siglo XV, pero se agudizó más en esta época por, como digo, el conflicto sucesorio que surgió a la muerte, porque no había una legítima heredera a la muerte de Enrique IV. En este caso de las luchas nobiliarias y el afianzamiento del poder, como he dicho, el faccionalismo endémico que se originó en Castilla era una constante durante todo el siglo XV, y eso es signo del debilitamiento propio de la corona y que se dio a conocer de manera directa por la poca estabilidad política que tenía el rey Enrique IV. Y además de ello, sobre todo, dejaba demasiado el poder hacia los nobles, la privanza de los nobles hacia los reyes. Y uno de los más destacados, que será en este siglo y será gran protagonista durante la Guerra de Sucesión, será el Marqués de Villena,
o también conocido como Pacheco. Y claro, esas luchas pues lo que hacían era una inestabilidad perentoria a la hora de organizar el futuro del reino, ¿no? Entonces, los nobles, el faccionalismo se polarizaba en torno a dos líneas, bien hacia una pretendienta o hacia otra, formando distintos bandos. Por un lado, hacia Isabel la Católica, participaron nobles hubo ligas en torno a esta pretendienta muy importantes, como los nobles, la Casa Mendoza, la Orden de Santiago o la familia Manrique de Lara. Y luego, por el otro lado, en torno a Juana la Beltraneja, sobre todo, era el privado de la corte, como he dicho, el Marqués de Villena, pero también, y con gran protagonismo en el contexto, en la región extremeña, sería el duque de Arévalo, que tendrá gran protagonismo, o también, claro, el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, que fue uno de los más beligerantes en torno al posicionamiento contra la causa isabelina. Por tanto, como he dicho, que ese medio de acceso al poder era por medio de la unión de coronas, pues estas dos pretendientas pretendieron afianzar su poder mediante la unión matrimonial. En el caso de Isabel, con Fernando de Aragón, que todavía no había heredado el trono de su padre, porque todavía no había muerto Juan, y por el otro, como la cuestión de Juana, su legitimidad, estaba bastante cuestionada, pues se casó con su tío Alfonso V de Portugal, y así afianzar esas relaciones con el Atlántico, con la zona portuguesa. Por tanto, el contexto de la guerra sucesoria en el concierto castellano se desarrolló en la zona de Castilla y León con la batalla de Toro, como comentaré después, pero tuvo un gran protagonismo, y así se hace saber en numerosas obras, en la región extremeña, y también, sobre todo, poner en solfa la raya extremeña, porque era un lugar de constantes conflictos, pero no solamente de esta guerra, sino extrapolable a cualquiera. Era una zona pues inestable, y las incursiones tanto de una zona como de otra eran bastante recurrentes. Entonces nos ubicamos especialmente en este breve opúsculo en la zona de la frontera, y como versa en mi trabajo, en la zona de Alcántara. Era una villa de gran relevancia en la zona cacereña, al igual emparentada, bueno, pues con Cáceres, con Plasencia, con Trujillo. Eran grandes plazas de conquista. Pero en el caso de Alcántara se mantuvo sin ningún tipo de... no hubo ninguna incursión, dado su gran preeminencia en cuanto a pertrechada de contingentes militares, ya que ahí radicaba la Orden de Alcántara. Y además de ello, la posición fronteriza acaparaba el poder o la influencia sobre los territorios colindantes, como por ejemplo Valencia, Alcántara, etc. Y dada esta posición, y como bien la Gran Villa muestra, ¿no?, con su paisaje amurallado, con ese puente romano, todo ello da indicios de la gran recurrencia, ¿no?, del conflicto sobre esta zona. Pero en cuanto a la zona de la guerra de sucesión, cabe decir que se mantuvo estable, y su funcionalidad fue básicamente dotar de contingentes militares a la causa isabelina. En un principio fue la juanista, pero bueno, ahora después lo resolveré esto. Entonces, esto nos plantea una serie de interrogantes, como qué papel cumplió en la guerra de sucesión. No he visto por ahora ningún estudio que se haya centrado en Alcántara, pero a partir de otros estudios bibliográficos pues se puede más o menos se puede resolver cuál fue su papel predominante. Y claro, es bastante reseñable el por qué se celebraron allí las negociaciones de paz, y eso da muestra de la gran importancia de esta villa en este contexto. Por tanto, se cumple
vamos a decir, las premisas del eje diamantino de la guerra, por un lado, y por el otro la frontera, ya que nos ubicamos en el contexto de la raya extremeña. La metodología que se ha seguido para este estudio, pues igual que cualquier otro, para vertebrar este edificio teórico, pues se ha valido de numerosas fuentes, tanto de colecciones diplomáticas, que dan un valor heurístico importante, como de otras de valor hermenéutico, principalmente fuentes bibliográficas. Y teniendo estos preceptos, pues hay crónicas importantes como la de Alonso de Palencia, la del cura de los Palacios, la de Hernando el Pulgar, y luego otras de carácter bibliográfico, reseñar la obra de Carlos Jesús Rodríguez Casilla, que su obra se centra específicamente en la guerra en torno a estas dos pretendientas en el contexto extremeño, pero bueno, pues yo me he inclinado más hacia la zona de la raya, pero vamos, él lo ha hecho mucho más dilatado, ¿no? Entrando ya en la cuestión de cómo se desarrolló la contienda, pues lo primero se inició en mayo de 1475 y Alcántara ya empieza a figurar en estos primeros compases de la guerra, porque el conde de Feria tuvo sus intenciones de entrar por Alcántara, ya que Alfonso V quería hacer una guerra rápida, sencilla y tomar la plaza de Valladolid, en este caso era, pero al final, bueno, fue en Toro. Como no, la zona de Alcántara, la zona de Salamanca era una zona mucho más difícil de entrar, pues la zona extremeña era más sencilla. Pero como Alcántara era, como he dicho, una zona pues abaluartada y allí radicaba la orden, al final se decidió entrar por la zona de Alburquerque, la zona de Arronches, de toda esa zona, y luego dirigir su camino hacia Plasencia, que es donde tomó las esponsales con Juana, y finalmente llegar a la zona de Valladolid, pero se frustró esto porque al final fue la batalla de Toro, que tuvo una pérdida bastante significativa, y esto dará un viraje a la guerra como tal. Luego, con esta línea septentrional del Duero, como he dicho, aquí ven ustedes en el mapa, que está tomado de la crónica de Hernando el Pulgar, ven ustedes la zona de las plazas, vamos, de los lugares más importantes que se relatan en la crónica, y ahí, como ven, aparecen Alcántara, aparece también Montánchez, que luego tendrá un papel significativo porque será uno de los últimos lugares de rendición, Trujillo, todo esto. En cuanto a la declaración del estado de guerra de la reina Isabel, fue bastante asertiva en su intención de dar, como dice mi título de la ponencia, fuego y sangre al enemigo. Es decir, quería una guerra, un placaje auténtico contra el rey de Portugal, y así minar fuerzas y evitar cualquier conquista en el terreno castellano. Como dicen en la declaración, cogido del archivo de Pares, dice darle batalla campal, y entre tanto es mi merced y voluntad de mandar facer guerra a fuego y sangre al dicho rey de Portugal. Y luego, otra de las características de esta guerra, geoestratégicamente, es la utilización de milicias populares. Junto a esto, los nobles que apoyaban la causa isabelina, pues que contaban con los vasallos que estaban a cambio de un sueldo, ¿no?, de su mandato, pues las milicias populares fueron las que protagonizaron sobre todo esta guerra. Y como dice, se juntaron vuestras personas con vuestros caballos y armas, los peones con vuestras ballestas y armas que tuvierais. Y ahí en el mapa refleja la zona en las que estaba divididas las órdenes,
y como pueden apreciar, la Orden de Alcántara se extiende por gran parte del mapa. La desenvoltura de la trama en la zona extremeña es bastante significativa, puesto que la guerra que se dirimía en esta región no era apoyando a una reina o a otra, sino más bien las propias revueltas endémicas que surgían en torno a los nobles. Y además era una zona bastante pedestre en cuanto a la acatación de la voluntad regia. Y por tanto fue un gran esfuerzo, podemos decir, por parte de la reina Isabel, con su presencia en situ, como hará a lo largo de los años de la guerra, el ganarse la voluntad de los nobles. Sus estancias, pues, sobre todo se concentraron en la zona de Guadalupe, de Trujillo, de Cáceres, luego también fue a Sevilla, y ese intento de estar in situ, ¿no?, para mostrar la voluntad real. Y luego, como he dicho, esas revueltas endémicas que surgían eran las que causaban esa inestabilidad política, social y económica. Y entre ellas, pues, es reseñable, por ejemplo, en el conflicto en la propia sucesión en la Orden de Santiago entre Suárez Figueroa y Alfonso Cárdenas, pero finalmente tomaron la paz y en 1475, y esa decisión, esa paz, fue determinante para el apoyo isabelino y así convertirse en un bastión importante que apoyara la causa isabelina contra el bando juanista. Y luego, por otro lado, la Orden de Alcántara, en esta misma villa había una inestabilidad que venía prolongada desde mediados del siglo XV, dado que había un problema en cuanto a la sucesión del gran maestre. Por una parte había 3 candidatos y entre ellos estará el clavero Alonso de Monroy, que a continuación les hablaré de ello, y junto a él también estará un familiar de Diego de Cáceres, o Diego de Obando Cáceres, y por el otro los Estúñiga, que, como he dicho, bueno, pues eran partidarios de la causa juanista. Pero cuando perdieron en la batalla de Toro, Alfonso V, pues la reina Isabel le ofreció el perdón real a cambio de prometerle el nombramiento de su hijo Juan de Estúñiga como el gran maestre de Alcántara. Y esa fue la decisión que tornó en el descabezamiento, por así decirlo, porque los Estúñigas acogían una gran parte de la región extremeña. Por ejemplo, la esposa era la condesa de Plasencia. Entonces, toda la zona norte, por así decirlo, que era fiel al bando juanista, quedó descabezada porque la reina, con el perdón real y ofreciéndole el ser el maestre de Alcántara, pues eso lo que hizo fue decisivo para que la reina Isabel ganase en el concierto extremeño. Y bueno, pues esa lucha constante, al haberle quitado el puesto, ¿no?, vamos a decirlo, del gran maestre a Alonso de Monroy, hizo que se volviese contra la causa isabelina, porque en un principio era fiel a Isabel, pero como tomó esta decisión y lo depuso y en su lugar nombró a Juan de Estúñiga, pues esto hizo que tomase una de las últimas plazas y fuera de los últimos que se rindió ante la guerra de sucesión en 1479. Bueno, como he dicho, ese control del territorio fue importante, con los nobles más significativos de la región. Por una parte era Diego de Cáceres Obando, como se dice, ¿no?, fue el único al que no le desmochó su torre en Cáceres, y controlaba toda la zona norte de Cáceres, por ahí. Entonces, al estar fiel al bando isabelino, pues permitió controlar esa zona. Al igual que ellos, los Estúñigas, como he dicho en un principio, fueron fieles a la causa juanista, pero finalmente,
cuando perdieron en la batalla de Toro en 1476, pues con esa promesa del nombramiento de maestre de la orden, pues finalmente también se controló esa zona del norte, ¿no? Cabe decir que Alonso de Monroy, que era este clavero y que quería tanto el ansiado puesto de maestre de la orden, por uno de los candidatos que finalmente murió le encarceló, y Fernando el Católico, como el cargo estaba desierto, pues lo puso en su nombre, ya que Estúñiga pues era enemigo, ¿no?, en este momento del bando isabelino. Y este clavero tomó importantes plazas en 1475, como Trujillo, luego las zonas de Leitosa, Casas de Don Millán. Entonces, también puede decirse que esa zona se controló para el bando isabelino, aunque finalmente luego se tornara en contra de ella. Como la derrota más decisiva, se puede decir que no era una guerra de enfrentamiento armado, sino más bien una guerra estratégica, de ganar a los nobles, las posiciones, ¿no? Y la batalla de Toro fue el enfrentamiento armado más decisivo, y en 1476, ante la derrota de Alfonso V y luego la de la Albuera en 1479, pues fueron las dos grandes conquistas que inclinaron la balanza hacia el bando isabelino, y con ello pues quedó acéfalo el bando juanista. Como bueno, he dicho, una de la táctica, ¿no?, de Isabel era su presencia in situ en los lugares, en los lugares extremeños, en Trujillo, en Guadalupe, en Cáceres, y como ella dice, pues como lo dice ahí, ¿no? Yo siempre oí decir que la sangre, como buena maestra, va siempre a remediar las partes del cuerpo que recubren alguna pasión. Y y dice: el rey, mi señor, debe ir a aquellas comarcas de Allende el Puerto, y yo a estas otras partes de Extremadura. Como he dicho, la batalla decisiva fue en Albuera, en 1479, y asimismo quedó completamente derrocado el bando juanista. Pero luego, con esos enfrentamientos con el clavero, y asimismo también con la condesa de Medellín, que tomó la plaza de Mérida, fueron los más disidentes a la hora de entregar las fortalezas. Pero finalmente, con la táctica del perdón real, el perdón por el delito de rebeldía, pues todo quedó solucionado, por así decirlo. Y en las negociaciones de paz fue en la zona alcantarina, y como he dicho, ese perdón por rebeldía, esa retirada del juego político a Juana la Beltraneja, porque la obligaron a que se metiese en un convento. Otra de las soluciones en esas negociaciones fue unir los dos reinos, por así decirlo, que el hijo de Juan, o sea, el nieto de Alfonso V, se casase con la infanta Isabel, y allí los tuvieron retenidos hasta que se hicieron las esponsales. Y luego, estas negociaciones fueron la antesala de ese tratado de Alcasova en 1479, que no solamente se negociaron la paz de la guerra, sino también los límites de la frontera y en ultramar. Y luego los contingentes militares durante esta guerra, como he dicho, no era una guerra más de enfrentamiento armado, sino que tenía características todavía de la Edad Media, con la utilización en la zona de la frontera de un tipo de guerra que se llama guerra guerreada, que consiste en el pillaje de pequeños robos, asaltos, y esas pequeñas guerras son las características de esta zona, pero también introducen elementos modernos, y asimismo esta guerra se convierte en un laboratorio de pruebas para las ulteriores guerras características del periodo moderno, que será la utilización de la artillería, de las espingardas, que todo eso, luego ya se desarrollará la pólvora con mayor, mucho mejor, ¿no? Y luego, en cuanto al balance de la guerra, pues
fue sobre todo el afianzamiento de los reyes católicos, se controlaron a las facciones nobiliarias y asimismo también de las órdenes militares, como lo que afecta a la Orden de Alcántara, porque Fernando se hizo el gran maestre de ellos e indirectamente también controló a la Iglesia. Con esas negociaciones de paz se basculó hacia el Atlántico por la unión matrimonial, pero sobre todo al Mediterráneo con esa unión matrimonial con Fernando el Católico, y luego el control regio pues con las figuras de los corregidores, con las hermandades y, como he dicho, esa guerra que era laboratorio de prueba de las innovaciones de la poliorcética. Y bueno, la zona de Alcántara, ya como colorario, pues es importante en tanto que hubiera sido zona de posible entrada de los portugueses, aunque finalmente se hiciera por la zona de Alburquerque, y tenía conexión directa con la zona de Cáceres y de Plasencia, que eran importantes plazas. Y luego, sobre todo, también era un lugar en el que había una crisis interna muy importante y que fue dirimida pues, bueno, con la elección del maestre por parte de los reyes y, por supuesto, allí pues, las negociaciones de paz, que luego se figurarían en el Tratado de Alcasova. Y bueno, luego, haciendo un poco de perspectiva, pues Alcántara no solamente fue protagonista en este conflicto, sino en los posteriores, como en la Guerra de Restauración, ¿no?, ya del siglo siguiente, y bueno, que principalmente destacar Alcántara como villa fronteriza y como ese lugar de encuentro entre la guerra y por ese propio lugar geográfico, ¿no? Y bueno, aquí es alguna de la bibliografía utilizada y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias.